Buenas, buenas. En este video vamos a hablar si efectivamente los nacionales socialistas, los partidos nazis de Alemania, era socialista o no era socialista. Y nos vamos a basar directamente en fuentes. Este video se está haciendo para responder a un video de una persona que está en TikTok que se llama Carlos Riquelme. No sé si tiene algo más. Carlos Riquelme Q. ¿Ya? La persona igual va a ser etiquetada en TikTok para que pueda venir a ver el video y pueda corroborar la información. El video, él lo responde un video donde aparece Axel Kaiser. Entonces, vamos a aclarar ciertas cosas. Yo, políticamente, también pondría o posiciono al partido nazi en la izquierda, pero vamos a hablar desde la objetividad y desde los hechos o desde la evidencia empírica, desde los datos, desde la historia. Si nosotros tenemos que posicionar al partido nazi en algún extremo, ya sea izquierda o derecha, tenemos que hacer según la postura que tenía el mismo Hitler, en la que se definió Hitler. Y esta postura era la tercera vía. Y la tercera vía consistía básicamente en que tomaba lo mejor de los liberales de la época, que eran los capitalistas, y de los marxistas como tal. Y levanta este nuevo modelo, esta nueva forma de organización social, política y económica, conocida como a través del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿ya? Y promueve ciertas cosas, tanto socialistas como liberales, pero todo junto en una tercera vía. Acá todavía persiste la confusión de que si los nazis eran capitalistas o eran socialistas. Capitalistas no eran, pero sí hicieron o tomaron medidas que son capitalistas que las vamos a mencionar para que las puedan revisar. Yo hice este archivo, que lo voy a subir, lo voy a dejar al pie del video para que ustedes puedan acceder a él y revisar la fuente incluso, que está todo citado. Y lo vamos a ir partiendo así. Vamos a escuchar el video para que tengan una noción. No era es que yo para mí el fascismo no era de derecha, claro. era no era es que yo para mí el fascismo no era de derecha, claro. era socialista. Era socialismo. Entonces, igual Exacto. que el nazismo. Así es. Entonces, Sí, se le asigna a la derecha. Yo pienso igual. No. A ver, el nacional socialismo. Claro. Estamos bajo ataque de desinformación. Ya, y acá la persona señala que estamos bajo ataque de desinformación. Y yo lo que le puedo decir a ellos es que estamos bajo una época en la que estamos corroborando y cuestionando lo que se nos enseñaba previamente. En América Latina es el único continente en donde prácticamente el comunismo se mira como si nada. A pesar de las aberraciones de los asesinatos, porque en el continente ha cometido genocidio, y aún lo ven como prácticamente la solución a todos los problemas. Y no es la solución. Vamos a revisar el video de la persona y vamos a ir corrigiendo punto por punto, ¿ya? La Fundación para el Progreso debería Esa es opinión llamarse personal de él. Fundación para la Posverdad. Decir que los nazis eran de izquierda porque se llamaban nacionalsocialista es como si yo te acusara de comunista porque vives en una comuna. Bueno, ese ejemplo no entendí por qué lo dio. No tiene ningún sentido. O sea, nadie porque vive en una comuna es comunista. No tiene sentido. La palabra socialista viene del latín que significa compañero. Como la palabra comunista viene de común. Como la palabra república que viene de la cosa pública. No sé por qué mete la república. En el marxismo no existe la república. Por eso es un socialismo marxista. Y el marxismo se define o deriva, en realidad. La visión del marxismo es apuntar al comunismo. No existe la república en el comunismo. Para que lo tengan, no sé por qué asocia aquí la república. O la palabra democracia que viene de gobierno popular. La democracia tampoco es parte del modelo, del desarrollo modelo de los comunistas. No existe la democracia. Acá hay una confusión porque, por ejemplo, en China se llama la República Popular de China, pero utiliza el concepto república de patudos que son, porque en el fondo no son una república. Para que puedan ser una república se tienen que conformar sobre diferentes poderes del Estado que tienen que ser independientes y autónomos. En China no pasa eso. Y tampoco son democráticos, porque las elecciones, si bien celebran elecciones para venderse como democráticos, son unipartidistas. Normalmente en los regímenes totalitarios donde hay un socialismo marxista totalitario, son unipartidistas. Eso significa que hay un solo partido, que es normalmente el de ellos, pues, claramente. Yo podría inventar un partido que se llama Partido Republicano Demócrata Socialista. No. Tú efectivamente si vas a levantar un partido político, le puedes poner cualquier nombre. Pero cuando utilizas conceptos políticos clave que entregan una definición ideológica sobre la postura del partido, no puedes hacer una mezcla de... No tiene sentido. O sea, no te puedes poner partido republicano, socialista, comunista, capitalista. No funciona así. Y tener una ideología absolutamente diferente a todas.
Bueno, el Partido Comunista se clasifica por eso, pues, tiene el nombre comunista, pero parece cualquier cosa menos comunista, y eso es una realidad. Además, el ascenso de Hitler fue solo culpa de la derecha. Falso. El ascenso de Hitler no fue culpa de la derecha. En 1923 Hitler se intenta pegar un golpe de Estado, el cual fue fallido, fracasó y estuvo preso. Hitler llegó al poder a través de la vía democrática porque el golpe de Estado no le funcionó. Acá está. En 1923, este es un Word que yo estaba escribiendo para que ustedes lo puedan ver, corroborando la fuente, ya con fuente, con link y todo. Intenta dar un golpe de Estado en el que falló, conocido como el putsch de la cervecería, porque ahí se organizó el golpe de Estado, ¿ya? Ustedes lo pueden ver en este link. Este Word lo voy a dejar en el link del video para que ustedes lo puedan revisar. Vamos a seguir viendo el video. Vamos a desmentir punto por punto. En los años 30 en Alemania gobernaba la derecha con este señor de presidente. Ya, ese señor de presidente es Paul von Hindenburg. No sé cómo se pronuncia el apellido, pero es Paul. No gobernaba la derecha, gobernaba el sector conservador que hoy día se podría catalogar como de derecha, pero Alemania estaba sumergido en guerra, tenía conflictos con diferentes países, lo que llevaba a cabo, por ejemplo, incluso el presidente anterior era un militar que tuvo que renunciar porque perdió en una guerra, no me acuerdo tantos detalles, pero renunció y ahí tomó el poder Paul von Hindenburg, ¿ya? Que también era un conservador. Y él luchó hasta el día de su muerte, y él hasta el día de su muerte señaló que Hitler era un problema para la democracia, para que lo tengan presente, ¿ya? Acá está. Ya, vamos a seguir viendo el video, vamos a ir avanzando. Fue este señor el que entregó varios ministerios al partido nazi, entre ellos la Cancillería a Hitler. No se los entregó. Él siempre se negó a hacerlo. De hecho, estuvo un periodo como de 2 años en el que él no quería entregar la Cancillería y lo hizo Hitler bajo presión. De hecho, él acá cita una fuente, y vamos a mostrar la fuente de él, que ni siquiera leyó. Porque fue este mismo presidente que le firmó un decreto para... Este decreto realmente existió, que es el decreto del incendio del Reichstag, ¿ya? Y acá, mira, vamos a escuchar lo que él dice y después vamos a ver la misma fuente que él está citando, que es correcta. Permitir que Hitler mandara. Fue este mismo presidente que le firmó un decreto para permitir que Hitler mandara a campos de concentración a comunistas, socialistas, socialdemócratas. Ya, aquí vamos a aclarar ciertas cosas. Él dice que fue el presidente que le firmó, dando a entender que fue voluntariamente, y no fue así. Si él hubiera leído esto, o quizás lo leyó y no lo entendió, aquí dice textualmente, el mariscal Paul von Hindenburg, Borg, no sé, por presión del entonces canciller de Alemania Adolf Hitler, firmó este tratado. O sea, esa condición, ese decreto se firmó bajo la presión de Adolf Hitler, que era canciller. Y esa presión se logró solo de una forma. Recordemos que cuando Hitler llega al poder lo hace vía democrática, no lo hace a través del golpe de Estado. Eso fue al inicio. Fracasó, estuvo preso, escribió su libro Mi lucha y después entra por las vías democráticas. ¿Y cómo hizo presión? Bueno, básicamente, vamos a saltar un poquito acá. Este era el Parlamento alemán en esa época. Habían 647 escaños y los nazis tenían todos estos escaños negros. Lo que daba por obligación que todo tipo de ley que se quisiera discutir en el Parlamento alemán tenía que ser aprobado sí o sí por los nazis. Si no tenía la participación de los nazis, no se aprobaba. Acá te muestra el número de escaños. El Partido Nacional Socialista en 1933 obtuvo 288 escaños. Ningún otro partido obtuvo esa cantidad de escaños. Mira, el que le sigue, 120. Después 81, 74, 52, 18, 5 y 9. Y estos 9 son otros partidos, porque había uno de 4 y de 1. Entonces no había ninguna posibilidad de que no se tomara en cuenta la opinión de los nazis. Pero esto no fue así de inmediato, fue gradual. En 1918, acá está la fuente acá igual por si acaso. En 1918, los escaños que sacaron los nazis fueron 12 escaños. En 1930 fueron 107 escaños. En 1932 fueron 230 escaños. Esto en julio. En 1932, el mismo año, pero en noviembre, sacaron 196. Ahí hubo una reducción. Y en 1933, marzo, sacaron 288 escaños. Y ahí, bajo esa presión legislativa en que no podían hacer nada, porque generaban un bloqueo político, el presidente se vio obligado a ceder
a modificar leyes, hacer un sinfín de cosas. Hitler llega al poder a través de la democracia, modificando leyes, estatutos, decretos y ese tipo de cosas. Y no fue hasta la muerte del mismo presidente, cuando murió el presidente, que Hitler toma el poder completamente y se proclama como el Führer, el líder de Alemania. ¿Ya? Vamos a seguir viendo este video. Fue con votos de la derecha que el Congreso alemán aprobó la ley habilitante que convirtió a Hitler en un dictador. La ley habilitante es real, ya también la dejé por aquí marcada. Se dio porque no la derecha lo apoyará. Ah, mira, tengo aquí la foto. Esta es la votación de la ley habilitante, ¿ya? Aquí está. No sé si la logran ver, me imagino que sí. Estos son los que participaron. Todos estos partidos de acá, excepto este, el que estoy marcando acá, este es un partido católico conservador, ¿ya? Este partido accedió a las peticiones de los nazis porque creyeron que podían aprovechar la mayoría que tenían los nazis para sacar provecho político y hicieron un pacto con los nazis de cierta forma. Aquí hay que entender una cosa. Los nazis se postulaban como la tercera vía. Entonces en un inicio ellos no pactaban con ningún partido político, con nadie. Ellos eran la tercera vía y ellos lo que proponían aprobaban, no había discusión. Y lo que proponían los demás se rechazaba si estaba en contra de lo que querían implantar, el régimen que quería implantar. Este partido que está acá era un partido conservador católico que creyó que podía manipular o manejar a Hitler de alguna manera y accedió. Y todos estos partidos de aquí abajo, todos estos, son partidos con alguna tendencia nacionalista. Estos partidos accedieron por convicción, no porque hayan sido manipulados. Aquí los únicos que votaron en contra fue el Partido Socialdemócrata de Alemania, que están ahí los votos 94, y este que era el Partido Comunista de Alemania, estaban ausentes. Me imagino por qué. No creo que no hayan querido ir a votar, pero esto se votó por los votos directamente del partido nazi, ¿ya? Y claro, un apoyo del Partido Conservador Católico. Bueno, sigamos con el video. Los que votaron en contra fueron los parlamentarios de izquierda que aún no fueron parlamentarios de izquierda, porque él dice que votaron aquí los que votaron en contra, los únicos que votaron en contra fueron el Partido Socialdemócrata, que es de centro derecha. No es de izquierda, es como la democracia cristiana, pero que en Chile la democracia cristiana se izquierdizó mucho. ¿Ya? Pero para que lo tengan presente, no fueron partidos de izquierda. Encarcelaban. Los carteles, así le llamaban en Alemania a la élite económica, porque pactaban con los políticos un grupo de medidas económicas muy favorables para ellos a cambio de financiamiento. Así el partido nazi consiguió financiarse. Las medidas de Hitler económicas. Punto 1. Privatización de empresas estatales. Ya, me da un poco lata la mala información cómo manipula, porque efectivamente privatizó empresas Adolf Hitler. Adolf Hitler sí reconocía que el capitalismo era productivo y ellos necesitaban la producción que generaba el capitalismo a través del privado. Y esa privatización se dio solo con alemanes. O sea, expropiaron bienes o empresas que hubiesen pertenecido a judíos o a extranjeros en general y se le otorgó esa privatización a ciudadanos alemanes. Y en esas privatizaciones hay varias marcas que son resonantes, como por ejemplo Hugo Boss, Volkswagen, Ford, Audi, BMW o BMW, como se pronuncie. ¿Qué otra marca? Bueno, hay varias marcas que aparecen, ahí se hacen fuertes porque el gobierno les cedió, pero siempre con una condición. Tenían que estar bajo lo que el régimen les exigiera. No era gratis la privatización. O sea, los privados que eran alemanes podían tomar las empresas, pero siempre bajo las condiciones del régimen. Eso es una tendencia capitalista, pero bastante estatista y controladora, pues no es una postura de libre mercado. ¿Ya? Libertad de mercado habla que cualquier persona pueda tomar una empresa, no necesariamente por ser alemán. Ya, eso es la tendencia nacionalista. Y aquí hay que entender, y eso lo voy a explicar después de esto, ¿ya? Un clásico. Todas estas son las empresas, pero mira, a mí me llama un poco la atención que él, dirigiéndose a un público que habla castellano, te muestre información en alemán. No tiene sentido.
eso es una falta de respeto al público que lo está mirando y ese tipo de cosas. Bajó impuestos e eliminó impuestos. También desmovilizó a la fuerza laboral femenina, obligando a las mujeres a volver a ser dueñas de casa. Sí, eso se da, pero no solo por la tendencia de ser nacionalsocialista, eso se da más que nada por el tema de la guerra, ¿ya? Si uno lee los 25 puntos del programa nacional socialista obrero alemán, que es casi el programa de gobierno de Adolf Hitler, son 25 puntos, uno va a entender que uno de los focos principales que tenía Hitler era educar a todas las mentes alemanas, porque lo que ellos querían era desarrollar la inteligencia de alguna u otra manera, y reconocían que era fundamental el rol de la mujer dentro de en la crianza del niño. Y antes de eso tampoco es que las mujeres hayan tenido muchas ventajas en temas laborales, porque en esos tiempos las mujeres prácticamente se consideraban para esa función específicamente. Y también proveyó de mano de obra esclava a los empresarios alemanes. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Todo el rato. Eso lo retrata muy bien esta película. Nada, pero absolutamente nada de lo que hizo el régimen nazi siquiera se parece a la ideología de izquierda. En eso también estoy de acuerdo, porque si bien los nazis fueron genocidas, atentaron contra la vida de personas, violaron derechos humanos, en ese tiempo no existían los derechos humanos, así que no se puede catalogar una violación de derechos humanos cuando no existía, pero hoy día sería una tremenda violación a los derechos humanos, y efectivamente no se parece al socialismo marxista. Y ahí voy a explicar las diferencias entre los tipos de socialismo. El socialismo marxista ha asesinado a muchas más personas y es mucho más aberrante, ha sido mucho más cruel, mucho más torturador, mucho más todo. En verdad que no hay una comparación entre los dos regímenes genocidas. No hay comparación. Uno es más genocida que el otro, los dos son genocidas, claramente. No estoy relativizando, tampoco estoy jugando a favor. Por eso le estoy siendo demasiado, muy objetivo. ¿Y? Es absolutamente lo contrario. Absolutamente antagónico el nazismo con la izquierda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay chilenos gastando lucas financiando esta fundación para que difunda una mentira? Bueno, propiedad privada, libertad de expresión, libertad de conciencia, son derechos básicos que están catalogados también y están ratificados en la Declaración de Derechos Humanos. La gente puede hacer lo que quiera. Ahora, vamos a explicar. En Chile y en América Latina y en algunas partes, no sé, gran parte del territorio, la gente piensa que los nazis y los socialistas, los nazis son capitalistas y los socialistas son socialistas. No, los nazis no eran capitalistas, chiquillos. Los nazis, como lo señalé en un inicio, eran la tercera vía. Y la tercera vía significaba que tomaba las dos posturas más grandes o las diferentes posturas que pudiesen existir y tomaban las diferentes ideas y ofrecían algo nuevo, una mezcla de algo nuevo. ¿Era socialista? Sí era socialista, porque la base del socialismo es el estatismo y el colectivismo. Para que la sociedad dentro del régimen socialista deba funcionar, el Estado tiene que tener un control absoluto de casi todo. De los medios de comunicación, del sistema de transporte, del sistema de pensiones, de la salud, de los bancos, prácticamente de todo. Esos son los pilares del socialismo, el estatismo como tal. Y el colectivismo es porque considera que a través del colectivismo, la multitud, a través de la comunidad, la gente debe desarrollarse y no a través del individualismo. Ese es el concepto, son los principios básicos que marcan el régimen nazi como socialista. ¿Qué es lo que hace que haya una confusión enorme? Al igual que en el fascismo italiano, el nacionalismo, los nacionalistas eran nacionalista. Y el socialismo de Marx, y esto es sumamente importante entenderlo porque no existe un tipo de socialismo, existen diferentes variantes de socialismo, muchos tipos de socialismo. Hay una corriente enorme de socialismo marxistas de diferentes variantes y hay una corriente enorme de socialismo no marxistas que son muchas variantes, muchas más variantes incluso. Entonces, pero básicamente el socialismo, la raíz del socialismo es que a través del Estado y del colectivismo se puede desarrollar una sociedad. Está la socialdemocracia, el socialismo de derecha, el socialismo católico, el socialismo cultural, o sea, ecológico. Hay diferentes corrientes de socialismo, chiquillos. Pueden buscar todos los socialismos que ustedes quieran. El nacionalsocialismo alemán era el socialismo nacionalista. Y hay que entenderlo de esa forma.
El nombre socialismo, el apellido nacionalista. Y el socialismo marxista tiene un principio que es internacionalista. Y eso hace que sea incompatible con el nacionalismo. Porque Karl Marx, cuando proponía el comunismo a través del Manifiesto Comunista, que es una recopilación de todas sus ideas, él señalaba textualmente, que el comunismo era a lo que ellos querían llegar, la nueva forma de donde el hombre se iba a desarrollar de otra manera, la riqueza iba a fluir como manantial y ese tipo de cosas fabulosas. Y para llegar a eso, Marx entendió que tenía que haber un proceso. Y ese proceso lo denominó socialismo, ¿ya? Entonces, el socialismo para Karl Marx es la vía de transición para llegar al comunismo como tal. ¿Me explico? Entonces, el socialismo marxista, que es el marxismo es el comunismo, el socialismo comunista, el socialismo marxista, lo que fomenta es usar el socialismo como la vía de transición para llegar al comunismo como tal. Pero hay otras corrientes de socialismo diferentes. En este caso, socialismo nacionalista es que para llegar al país ideal, al mundo ideal, el Estado tiene que hacerse cargo a través del estatismo y el colectivismo, pero solo para Alemania, como decía Hitler, Alemania, para los alemanes. ¿Ya? Esas son las privatizaciones. Acá está la empresa, el financiamiento, porque la persona mencionó los financiamientos. Estos son los financiamientos. Porsche también estaba metido por ahí. Kodak, Ford, Fanta, Chanel. Todas estas empresas tienen un fuerte crecimiento dentro del régimen nazi y a veces han sido cuestionadas. Bueno, cuando ustedes vean un progresista comprando Adidas, Hugo Boss, deseen comprarse un Porsche, un IBM, una empresa de computadoras por si acaso, que le hacía competencia a Apple hace mucho tiempo, Chanel y ese tipo de cosas, bueno, están fomentando los nazis. Ahí está la fuente igual, ya la privatización se dio bajo esas condiciones y eso. Esa es la explicación de ese video para que lo puedan entender y no hayan confusiones respecto al tema.